¿Qué tienen en común la escritura autobiográfica y el alcoholismo? Muchas cosas. Em, Como hemos venido viendo en esta serie que dedico a escritores que hablan de su alcoholismo o de los alcoholismos ajenos, hemos visto que el yo es fundamental no solo para escribirse, sino también para curarse o para darse cuenta de que uno se está excediendo. Pero ¿qué pasa cuando ese exceso es la propia escritura autobiográfica? ¿Qué pasa cuando nos hacemos adictos a narrarnos a nosotras mismas, a nosotros mismos? De eso habla el libro que os voy a leer hoy, y con el que voy a celebrar, aunque siempre adelantándome un poco a los hechos, los 6 meses de sobriedad que han caído sobre este cuerpo y los 6 meses de lucidez que creo que también han caído sobre este cerebro. Disculpadme, hoy no me he lavado el pelo y voy un poco mal peinada. Pero bueno, vestida como esta mujer que aparece en esta página, también con grandes plataformas, aunque ella lleve tacones, vestida como la mujer que da inicio, aunque me falte un collar, a este capítulo, voy a leeros un trozo de La compulsión autobiográfica de César Tejeda, donde precisamente hace ese símil de el vicio por el narrarse a uno mismo, con el vicio de poner sobre la mesa las vulnerabilidades y con el vicio de querer curarse después de haber sido un vicioso o siendo consciente de que uno es un vicioso o una es una viciosa para con el alcohol. Igual que existen los alcohólicos anónimos, en este libro se sugiere la creación de un grupo de autobiografistas anónimos que ponen en común sus ganas de narrar la vida que él precisamente aprendió gracias o por culpa de el alcoholismo de sus padres. El capítulo que voy a leer es un tanto extenso, pero creo que merece la pena, verdaderamente. Y como digo, me ayuda a celebrar mi circunstancia, pero también me ayuda a celebrar otra cosa. Este libro, de hecho, yo lo conozco, me lo compré en México, de César Tejeda. Lo conozco gracias a una de sus amigas y compañeras de la editorial Antílope, donde él es uno de los editores, que me lo recomendó en mi último viaje a Ciudad de México, que es Jazmina Barrera. Todo coincide, no solo esta celebración íntima, estos 6 meses, no solo esta reflexión a propósito del autobiografismo extremo que también estamos viviendo en las letras españolas, sino que también se da la casualidad de que en los últimos meses, desde que empezó 2024, ha habido un aluvión, una avalancha de novedades editoriales escritas por autoras y autores mexicanos nacidos también como entre los 80, 90 y, y eso es algo que creo que es bastante celebrable porque se están publicando libros muy potentes, están llegando a nuestro país voces que no tienen por qué ser las más canónicas, además desde editoriales no solo grandes sino también independientes, y aprovecho que el último libro de Aura García Junco ha salido, el último de Isabel Zapata, el último de Jazmina Barrera, el último de Brenda Lozano, acaban de llegar a nuestras librerías y sus autores están por aquí o han estado recientemente o van a estar en las próximas semanas. Aprovecho este momento dulce también para traer a otro autor de esa generación que de hecho con Isabel y con Jazmina es uno de los editores de esta editorial Antílope, centrada entre otras cosas no solo en la publicación de autoras del momento, sino también en la recuperación de autoras olvidadas, ¿no? Bueno, pongo estas comillas no porque no se les haya olvidado muchas de ellas, sino porque es un término que cada vez me gusta menos, porque al mismo tiempo que las reivindica, también las pisotea y
ya basta de olvidarse de las olvidadas. No, bueno, eso es otro tema del que podremos hablar en otro momento. Bueno, me recoloco un poco la camiseta y procedo a la lectura de un capítulo que se llama Vértigo al desorden. Como digo, todo el libro pretende no, lo hace, teoriza a propósito de la escritura autobiográfica y hace símiles con el autobiografismo y las vulnerabilidades autorreferenciales de los discursos de Alcohólicos Anónimos, o que se exige también a la gente que deja atrás su vicio a través de una puesta en común de sus vulnerabilidades, de sus vicios y de sus dolores, ¿no? Muy interesante, como veis. Vértigo al desorden. Notas sobre el discurso autobiográfico y la fundación de Alcohólicos Anónimos. Acudo con frecuencia a un recuerdo. Es el aniversario de mi padre en Alcohólicos Anónimos. Tengo unos 8 o 9 años y por algún motivo he subido a la tribuna. Es decir, que me siento en la silla donde los Alcohólicos Anónimos realizan su catarsis. Nunca he visto a mi padre beber. Dejó de hacerlo unos 15 años antes de que yo naciera, de manera que no tengo motivos para que su prolongada abstinencia me conmueva. ¿Quién sabe qué pienso de las placas colgadas en las paredes con frases como «Vive y deja vivir, solo por hoy, los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos»? El asunto es que el aniversario está cerca de terminar y por alguna razón he subido a la tribuna. Tal vez conmovido por las palabras que otros Alcohólicos Anónimos han dirigido a mi padre, o tal vez intimidado por la mirada atenta del auditorio, me pongo a llorar y agradezco a la asociación que, gracias a ella, mi padre hubiera logrado cambiar su vida cuando ésta era ingobernable. La ebriedad es un concepto que apenas entiendo. Si acaso he visto un par de tíos borrachos, y desde luego aquello de vida ingobernable es prácticamente ilegible para mí. Estoy allí, no obstante, llorando, después de haber dicho palabras que no comprendo, y tengo la sensación de que he logrado avergonzar a mi padre en su aniversario. Siento una especie de vértigo. Decido bajar a la tribuna derrotado, entre los aplausos compasivos de los Alcohólicos Anónimos que sonríen conmovidos y entusiastas. Cuenta Bill W., el fundador de Alcohólicos Anónimos, cuentan que el fundador de Alcohólicos Anónimos, nació una fría mañana de noviembre de 1895 en Dorset, un pequeño poblado ubicado en el sur de Vermont. Cuentan que William Griffith Wilson era un niño de imaginación precoz que a los 10 años ya construía boomerangs y hasta telégrafos solo gracias a su empeño, a su sensibilidad y a su gran capacidad de observación. Cuentan que era admirado por su inteligencia y que le deparaban un futuro brillante. Era cuestión de tiempo, decían sus maestros, para que sobresaliera de los demás descubriendo algo que transformaría la vida de millones de personas. Estaba en su destino. ¿Quién iba a pensar, viendo a ese niño despierto e inteligente, que el alcohol terminaría siendo la más feroz de sus motivaciones? No es fácil encontrar libros que aludan al programa de Alcohólicos Anónimos en la literatura. En México, por ejemplo, encontré 3. Delirium Tremens, de Ignacio Solares, Vivir y beber, de Hugo Iriart, y Hombres en fuga, de Carlo Coccioli, quien, aunque italiano, escribió una crónica sobre los grupos de Alcohólicos Anónimos en México, un país en el que vivió gran parte de su vida. En Hombres en fuga, mi padre aparece en 3 ocasiones, algo que a él solía enorgullecerle cuando ya podía ver su alcoholismo a la distancia y que hoy me enorgullece a mí por extraña añadidura. Heredé un ejemplar de la primera edición publicado por Editorial Diana en 1971. Está firmado por el autor, quien le desea a mi padre alegría de vivir en la portadilla. En la página legal, mi padre anotó los números 240, 290, 294, que corresponden a las páginas de sus apariciones. En la página 240 dice Coccioli sobre mi padre: habla C.
el de la voz trémula, inteligente. Un día estaba tan desesperado, esta es la cita, que bajé al metro y me encontré en la Merced, en los mercados, y puesto que tenía necesidad de una presencia mía viva que no me hiciera reproches, compré una gran rana. No sabía que hubiera ranas tan grandes, y la llevé a casa, y le hablaba, y me daba la impresión de que me contestaba, y comenzó un juego entre la rana y yo. Decía a los de mi casa, dentro de 2 horas lloverá, y ellos, ¿cómo sabes? Y yo, me lo ha prometido la rana. O bien decía, la rana, que es doctora en eso de la política, me ha comunicado confidencialmente que habrá una ofensiva en Vietnam. Jugaba porque tenía la necesidad de una comunicación, necesidad de la comunicación que era imposible, pero la gente de mi casa exclamaba llorando, «Ven, está chiflado, el alcohol le ha quemado el cerebro, habrá que hospitalizarlo». Años antes de que mi padre muriera, y muchos antes de que yo leyera Hombres en fuga, él me había hablado de esa rana, aunque revelándome otros aspectos de la misma historia. De acuerdo con lo que yo recordaba, la rana era propiamente un sapo y no una rana muy grande. El tamaño, en todo caso, importa por lo que sigue. Según mi padre, le gustaba colocarse al sapo en el vientre desnudo, para que el frío anfibio contrastara con el calor de su estómago durante las crudas. Eso lo ayudaba a sentir sosiego luego de ingerir alcohol excesivamente. Así se postraba él en la cama por largos minutos de alivio. No recuerdo orgullo en las palabras de mi padre, pero tampoco vergüenza. Es posible que su relato tuviera un tono a veces confesional y a veces cómico, sin intenciones notariales o meramente informativas. En la escena que recuerdo, él habla de la rana con su hijo de 15 o 16 años y lo hace con la frialdad de quien redacta sus memorias, conociendo que la honestidad es el más persuasivo de los recursos. Sabe que la autobiografía carente de intimidad puede tirarse a la basura. ¿Cómo llegó mi padre, me pregunto ahora, a practicar esa forma de discurso autorreferencial? Si no existiera el libro de Coccioli, mi padre no me hubiera contado aquello con sus propias palabras. Para mí resultaría imposible imaginar que ese hombre que me crió en la más rigurosa de las sobriedades había llegado a hacer algo semejante. Bill W. descubrió los 3 ingredientes que lo llevarían al más importante de sus descubrimientos alrededor de los 20 años, el alcohol en la Primera Guerra Mundial. Mientras fungía como un destacado capitán del ejército de Estados Unidos, la soberbia luego de fracasar como estudiante de leyes al regresar de la guerra y la estulticia cuando decidió rechazar por culpa de los ingredientes anteriores una invitación del mismo Thomas Alva Edison para trabajar con él en sus laboratorios. Eran los años 20, los años dorados de la especulación, y Bill consideraba que su inventiva sería desperdiciada en cualquier lugar que no fuera la bolsa de valores. Sus biógrafos afirman que la imaginación de Wilson todavía logró hacerse paso entre el alcohol, la soberbia y la estulticia, y una vez más que gracias a ella logró reunir una módica fortuna. Los mismos biógrafos aseguran que los días 28 y 29 de octubre de 1929, días conocidos como el crack del 29, Bill W. miró con desprecio a los especuladores que decidieron saltar desde los rascacielos de Wall Street. Hago así... Perdón, porque yo dejé de beber un 28 de octubre. Y bueno, sabéis que me encantan las pequeñas coincidencias y cositas, y además el año 1929, no por el tema de la bolsa, pero es muy especial para mí también. Así que, pelos de punta, no había caído en esto. Sigo. Caminó con su rostro parco hacia un speak easy, eran los años de la prohibición, y comenzó su famosa carrera alcohólica. Mi dosis cotidiana era de 2 a 3 botellas de ginebra de preparación casera, escribiría años después. Solía jurar por escrito que no volvería a beber. Solía romper sus juramentos acto seguido. Eso me pasaba a mí con mis cuadernos personales durante los meses de julio a octubre de 2023. Y ya paro de comentar, perdonadme. Si uno
por alguna razón insospechada, incluso accidental, se pregunta qué es Alcohólicos Anónimos y esa pregunta lo lleva a investigar sobre la asociación y sus documentos, terminará preguntándose invariablemente si uno es alcohólico o no. Basta, por ejemplo, con tomar algunos de sus folletos informativos, como aquellos dirigidos a quienes desconocen el programa de los 12 pasos. El incauto se verá con un autodiagnóstico en las manos. 20 preguntas sencillas cuyas únicas respuestas posibles son sí o no. Algunas de estas preguntas podrían parecer inocuas, fáciles de contestar. ¿Puede o podría, en alguna etapa de su vida, beber más que otras personas sin que se notara la cantidad? ¿Sí o no? Otras, en cambio, hacen evidentes los síntomas de la enfermedad. ¿Se levanta alguna vez en la mañana sin poder acordarse de lo que hizo y dijo la noche anterior mientras estuvo bebiendo? ¿Sí o no? Según el autodiagnóstico, si uno responde de manera afirmativa a 4 de las 20 preguntas, es potencialmente un alcohólico. Si uno responde sí a 6 o más, entonces es un alcohólico consumado. Yo, por ejemplo, respondí que sí a 3, entre ellas la de beber más que otras personas sin que se notara la cantidad, algo que entre mis amigos solían celebrarme y que yo mismo, a la Ernest Hemingway, había llegado a considerar de manera estúpida como un referente de masculinidad. Digamos que alguien se encuentra con el folleto informativo en las manos, el cual, además de todo, invita a la discreción a responder en la intimidad preguntas que contiene sin compartir el veredicto con nadie. El incauto cuenta respuestas afirmativas consciente de que es posible engañar a muchas personas excepto a uno mismo. Eso también dice el folleto. Y después de unos ajustes decide resueltamente que no es un alcohólico consumado. Más adelante, en el mismo documento, leerá que los alcohólicos suelen negar que son alcohólicos, que esa es precisamente una de sus características principales, por lo que esa persona se verá habitando una especie de paradoja, en donde no importan tanto las respuestas como las preguntas. El programa de Alcohólicos Anónimos, a través de la manipulación pedagógica, ha inoculado en el lector del folleto el germen de la autoconciencia, self-awareness. Todos somos, escribió Philip Lopate, ignorantes cuando se trata de conocernos a nosotros mismos. La paradoja que promueve el impulso autobiográfico. Dicen que Bill W., ya harto de sus recaídas, por consejo de un amigo, visitó al llamado Grupo Oxford, un movimiento evangélico que tenía como misión que sus miembros resistieran al daño ocasionado a terceros, restituyeran el daño ocasionado a terceros, ayudando a quienes lo necesitaran sin buscar el prestigio personal. Cuenta el mismo Wilson que fue irradiado por una iluminación que, bajo el lema «La fe sin obras es fe muerta», decidió dejar de beber y ayudar a cuanto alcohólico se lo permitiera. Desafortunadamente, Bill fracasó en sus intentos de ayudar a otros porque su ímpetu era más grande que su capacidad persuasiva y porque a duras penas conseguía mantenerse sobrio a sí mismo. Dicen que el rumor de que el mítico corredor de bolsa Bill W. estaba sobrio se expandió rápidamente por Wall Street. Sus asociados volvieron a confiar en él y uno de ellos se encomendó a una misión comercial para que demostrara que estaba recuperado. William debía viajar a Akron, Ohio, y mediar en el pleito por el control de una pequeña compañía fabricante de maquinaria. Bill entonces viajó a Akron para cumplir con la encomienda, pero fracasó a pesar de la sobriedad. La escena que sigue es verdaderamente cinematográfica. Bill W. se lamentaba porque no podía salir adelante a pesar de su diligencia y de sus esfuerzos. Recordó su niñez, lo que deparaba para él, y lamentó haberse convertido en ese ebrio que fracasaba incluso estando sobrio. Se autoconmiseraba golpeándose el pecho. Cuentan que comenzó a caminar a través del vestíbulo del hotel donde se había hospedado mientras tomaba una decisión. Podía caminar al bar del mismo hotel para entregarse a la bebida o podía caminar al teléfono de la recepción y pedir ayuda. Si la puerta del bar y del teléfono estaban, por decir algo, a 20 metros de distancia, entonces 20 metros separaban una decisión que a la postre iba a cambiar la vida de millones de personas. Stanley Brands era un antropólogo de California que a mediados de los años 90 viajó a Ciudad de México para dirigir un programa académico.
Todos los días realizaba un trayecto de 20 minutos de su casa hasta la universidad a pie, y en ocasiones, admirando los tradicionales puestos de boleros, hacía un alto en su camino para que le limpiaran los zapatos. Con el paso de los días, el antropólogo entabló amistad con un bolero al que, por razones de anonimato, decidió llamar Emilio. Mientras admiraba la forma diestra con la que Emilio empleaba productos para limpiar el calzado, lo escuchaba hablar de aspectos cada vez más íntimos de su vida. Los encuentros entre Stanley y Emilio solían prolongarse de tal forma que el antropólogo llegaba a la universidad con capas y capas de grasa en los zapatos que exudaban un olor a productos químicos. Un día Emilio sacó el tema del alcohol. Me dijo que era un alcohólico y que jamás podía tomar otro trago. Podría tomar otro trago, pues de lo contrario, inevitablemente, reanudaría su vida de borracho. Emilio era un alcohólico anónimo. Brands, dueño de un agudo olfato antropológico y colmado de curiosidad, comenzó a orientar las conversaciones para que Emilio lo invitara a una de sus juntas, algo que desde luego logró. Emilio estaba seguro de que sus compañeros no iban a sentirse incómodos con la presencia del antropólogo porque entre ellos no había ninguna diferencia. El grupo de Emilio se llamaba Apoyo Moral y era un pequeño cobertizo de ladrillo de una sola habitación con un techo plano cubierto de chapopote, ubicado en una colonia de clase baja de la ciudad. En aquella primera junta a la que acudieron unos 9 alcohólicos anónimos, Stanley Brands tuvo sentimientos de asombro por un motivo particular. Todos los oradores, que claramente pertenecían a la clase trabajadora, habían mostrado un aplomo extraordinario y una gran articulación durante sus intervenciones. Carecían de educación formal, pero podían hablar de sí mismos por largos minutos, expresándose con franqueza e ímpetu. Daban la impresión de tener un gran control y confianza en sí mismos. La facilidad para hablar muestra, entre otras cosas, ese aspecto escénico que poseen las juntas de alcohólicos anónimos en Ciudad de México, escribió Brands en su libro Estar sobrio en la Ciudad de México. Lo que más había impresionado al antropólogo era la capacidad aprendida en tribuna que los alcohólicos tenían para hablar de sí mismos, articulando historias personales. El 10 de junio de 1935, Bill Wilson se encuentra en el vestíbulo del hotel donde se hospeda después de haber recibido un duro golpe al ánimo. En un extremo está la puerta del bar, en el otro un teléfono y el directorio de Akron, Ohio. El primer alcohólico anónimo de la historia puede caminar hacia el teléfono y cambiar la vida de millones de personas, o puede en cambio caminar al bar y destruir una sola vida, la suya. Bill W. caminó al teléfono, buscó en el directorio los números de las iglesias de Akron, eligió al azar y marcó. En una coincidencia feliz, por no decir un milagro, había elegido nada más y nada menos que el teléfono del ministro del grupo Oxford y le dijo que necesitaba desesperada, urgentemente, hablar con otro alcohólico para calmar sus ansias de beber. Hasta en la pedagógica literatura oficial de Alcohólicos Anónimos se describe de manera compleja lo que pasó a continuación. Digamos nada más que el ministro hizo una serie de llamadas telefónicas y puso en contacto a Bill Wilson con Robert Holbrook Smith, un médico alcohólico originario de Nueva Inglaterra y con fobia al insomnio de la posteridad, que la posteridad, conocería como Dr. Bob. Robert Holbrook sabía de la existencia del grupo Oxford y admiraba a sus miembros porque hablaban con gran libertad sin avergonzarse. Aceptó a regañadientes reunirse con Bill W. aquella tarde. Cuentan que Bill le dijo al Dr. Bob: «Creo que necesitas un trago para romper el hielo». Cuentan que Robert había aceptado hablar... Ya estamos llegando al final. Con Wilson solo durante 15 minutos, pero que su conversación duró varias horas. A la literatura oficial de Alcohólicos Anónimos le gusta resaltar la ironía de que un médico aprendiera de un agente de bolsa sin que el alcoholismo era una enfermedad. Carlo Coccioli lo describió así: ante la hostilidad de un mundo que no deja, a veces con buena fe, de tomar al alcohólico por un vicioso degenerado, me pregunto por cuál impulso interno, iluminado por cuál luz, el corredor de bolsa de Nueva York, un yanqui cualquiera, un vulgar gringo embrutecido de borracheras, llegó a descubrir que un intercambio de palabras entre alcohólico y alcohólico reduce la tremenda compulsión hasta borrarla.
Cuentan que la charla duró 5 horas y que los interlocutores al final de la misma eran conscientes de que la única manera de evitar la compulsión alcohólica era hacer algo por alguien. Hacerlo a través de la palabra y hacerlo a partir de la propia historia. Necesitaban que alguien los escuchara, reconstruirse cuantas veces fuera necesario. Stanley Brands dedicó 2 años al estudio antropológico del grupo de alcohólicos anónimos llamado Apoyo Moral. En ese periodo hizo varias observaciones relativas al discurso autorreferencial y a su importancia simbólica. Le llamaba la atención que en apariencia los compañeros parecían elevarse moralmente cuando era su turno de hablar. En la tribuna se convertían en el centro indiscutible de atención, una atención impertérrita que les era dedicada por sus compañeros, como si cualquier interrupción pudiera poner en riesgo su sobriedad. El antropólogo también observó que los compañeros organizaban sus historiales de una forma particular. Los relatos no tenían orden cronológico, sino que constituían pequeños fragmentos de la vida pronunciados de una manera en apariencia aleatoria. El eje rector de las intervenciones no era el tiempo, sino la condición alcohólica de quien hablaba. Según Brands, el aspecto más notable de la adaptación social que enseñaba a los novatos era el dominio del arte de hablar en público. En Apoyo Moral, los historiales son fundamentalmente actuaciones. Requieren del orador que el orador ponga a la vista se ponga a la vista de todos y hable durante un cuarto de hora prácticamente sin interrupción sobre los temas sensibles de profunda significación, emocional. Los miembros no han experimentado nada en sus antecedentes familiares, educativos o laborales que los prepare para esta suerte de tarea. El antropólogo aventuró una tesis de soslayo. Aquellos que son incapaces de dominar la presentación de sus historiales terminan por abandonar los grupos. Como si aquellos que fueran incapaces de escenificar el relato de su propia vida o, en mis palabras, de asumir la compulsión autobiográfica, fueran incapaces de abandonar la bebida. Mi padre era un alcohólico anónimo orgulloso. Le gustaba orientar a los que tenían menos tiempo que él en el programa y a eso consagraba la mayor parte de sus días. Los lunes por la noche iba al grupo del cual había sido fundador, ubicado en el poniente de la ciudad, y el resto de las noches iba al grupo de Sincho, que estaba en la colonia Condesa, donde conoció a sus últimos amigos. Lo recuerdo en su estudio, mientras repasa atentamente su ejemplar de Tal como la ve Bill, porque él antes del periódico por las mañanas solo leía literatura oficial de Alcohólicos Anónimos. Carecía de viejos compadrazgos, con excepción de nuestros familiares. Mi padre nunca nos presentó a una persona que hubiera conocido antes de entrar en Alcohólicos Anónimos. Como suele decirse en el argot de Alcohólicos Anónimos, allí mi padre había renacido. Quién sabe cuántos años celebró en los grupos, pero sin duda era uno de los compañeros más antiguos. Sacó cuentas. Si se bajó del metro en la Merced para comprar un sapo y el metro de la Ciudad de México fue fundado en 1969, y si la primera edición de Hombres en Fuga es de 1971, entonces mi padre dejó de beber hacia 1970, cuando tenía 46 años. Murió en 2007. Militó alrededor de 37 años en Alcohólicos Anónimos, incluso más de los que yo tengo ahora mientras escribo estas palabras. Desconozco si alguna vez sintió el impulso de recaer en la bebida, pero me parece que no lo hizo, por lo menos desde que se casó con mi madre. Cuando se divorciaron, tenía 75 y retomó el programa de los 12 pasos con la mayor fuerza que pudo. De él se sirvió para hacer llevadera la separación. Si alguna vez perdió el optimismo, si alguna vez se quebró, si alguna vez sintió que el mundo era un lugar inhóspito, lo hizo en tribuna. Yo nunca lo oí quejarse de nada que fuera trascendental. En la casa todo tenía solución, en la casa todo era llevadero y la sobriedad no significaba sencillamente no beber. Estar sobrio significaba ser mesurado, predecible, ecuánime, meditabundo. Me gustaba escuchar a mi padre cuando hablaba de sí mismo, y no porque contara muchas historias. Puedo decir incluso que era un hombre reservado. Me gustaba escucharlo porque había logrado hablar de él con una coherencia
que no parecía afectada, falsa, todo tenía marco de referencia y todo podía ordenarse alrededor de un hecho irrefutable. Él era alcohólico y seguiría siéndolo por el resto de sus días, sin importar que no comiera ni chocolates envinados. La enfermedad para él constituía un eje de referencia para situarse en la vida, para aceptarse a sí mismo, para, como dice la oración de la serenidad, cambiar las cosas que podía cambiar, aceptar las que no podía cambiar y tener la sabiduría suficiente para distinguir la diferencia. Así como otros hombres sienten vértigo al fracaso, al ridículo, al vacío, mi padre, creo que la mayoría de los alcohólicos, sentía vértigo al desorden, y el alcohol había sido el mejor pretexto que encontró para entregarse a la anarquía. En Alcohólicos Anónimos comenzó por encontrar un lugar para cada cosa y terminó por ordenar la narración de su propia existencia, una narración simbólica, desde luego, pero que debió ayudarle a sustituir el caos por lo previsible. Hay una serie de capítulos maravillosos en adelante, por supuesto habla de Mary Kerr, por supuesto habla de su propia madre, habla mucho más de toda esta relación entre el contarse a uno mismo para curarse y para curar a los otros o ayudar a los otros que quieran curarse, y también a propósito de cómo mirar la vulnerabilidad de frente, cómo mirar el dolor de frente nos hace encontrar palabras, ser grandes, o tener la capacidad para convertirnos en grandes oradores / escritores, ¿no? Muy interesante. Como sé que muchas estáis siguiendo las cosas que yo recomiendo por aquí, no dejéis de leer a César Tejeda en La compulsión autobiográfica. Para mí ha sido un gran descubrimiento, se lo agradezco muchísimo a Jadmina Barrera. Y nada, nos vemos cuando haya cumplido un año sin beber, que espero que sea posible. Yo creo que sí.